Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video más. Bueno, aquí vamos a empezar a ver un tema de que algunos suscriptores me han pedido y me han hecho la observación. Le voy a dedicar unos 3 videitos explicando todo el tema de la trigonometría y sus fórmulas, para que aquellas personas que todavía no dominan bien este tema pues podamos comprender mejor cómo aplicar cada una de las fórmulas que tienen que ver con todo este tema de la trigonometría, que es la herramienta matemática que más usamos los soldadores, armadores y paileros, ya que nos ayuda pues obviamente a resolver todos esos tipos de desarrollos que día a día nos toca pues desarrollar para poder hacer nuestro trabajo de una manera más precisa, eficaz y pulida, por decirlo de esa manera. Entonces, como un buen profesor de matemática una vez me enseñó, la manera más fácil y práctica de aprenderse las formulitas de la trigonometría es aprenderse esta palabra, SOHCAHTOA. Al memorizar esta palabra, obviamente es lo que significa ese SOHCAHTOA, pues, es que el seno es igual al opuesto, al cateto opuesto sobre hipotenusa, y que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Básicamente eso es lo que significa el SOHCAHTOA, en el cual ahí pues ya de una manera pues desglosamos cada una de las formulitas que forma pues la trigonometría, así como lo vemos aquí, ¿cierto? Bueno, dice que seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, y que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ya teniendo en cuenta estas situaciones, lo que tenemos que aprender ahora es a identificar cada uno de los catetos, y si se fijan en cada una de las fórmulas, por eso se llama trigonometría, ¿cierto? Cada una de estas fórmulas tienen 3 datos importantes, ¿cierto? Cada una tiene el ángulo, y ya sea un cateto o su hipotenusa. El otro también tiene su cateto y su hipotenusa, o en el caso de la tangente tiene obviamente el ángulo y sus 2 catetos que componen un triángulo rectángulo. Eso sí, tengo que aclarar, estas formulitas son aplicables para los triángulos rectángulos, ¿cierto? Y un triángulo rectángulo es este que tengo aquí, que es el que forma siempre uno de sus ángulos internos, ¿sí? Ustedes saben que en un triángulo los grados o los ángulos que forman pues forman un total de 180 grados, ¿cierto? Y que por lo menos uno de esos 3 ángulos es un ángulo de 90 grados, que se le conocen como triángulos rectángulos. Y aquí podemos ver los datos básicos que componen un triángulo, ¿cierto? Tenemos su hipotenusa, que la hipotenusa es la línea que une los 2 catetos, ¿cierto? Y tenemos los catetos adyacentes y el cateto opuesto. Entonces, ¿en qué va el sentido de adyacente y en qué va el sentido del opuesto? Eso con referencia al ángulo que se está dando para resolver, ¿cierto? El cateto adyacente siempre va a ser el lado, ¿sí?, que va acompañado de la hipotenusa y que entre los dos forman el ángulo. En este caso, como yo estoy refiriéndome a este ángulo de aquí, en este dibujito, significa que obviamente este cateto de aquí vendría siendo el cateto adyacente, y obviamente en la otra línea que es opuesta al ángulo obviamente es el cateto opuesto. Si este ángulo de aquí no fuera el de la referencia sino el de acá, entonces ya este cateto, que para este sería opuesto, ya para el ángulo de acá vendría siendo el cateto adyacente, ¿cierto? Porque obviamente es el que está formando con la hipotenusa el ángulo de referencia, y este que está acá vendría siendo ya el cateto opuesto al ángulo de acá. Eso es lo que tenemos que siempre tener muy presente, amigos, es saber identificar los catetos para poder desarrollar obviamente un triángulo. Y volviendo otra vez al tema acá de las fórmulas, ¿sí? Para poder resolver un triángulo siempre vamos a tener como mínimo 2 datos de todos estos datos que estamos aquí. O sea, un triángulo siempre va a tener 4 datos, ¿cierto?
donde va a estar los dos catetos, su hipotenusa y por lo menos uno de sus ángulos internos. Entonces siempre está conformado por 4 datos fundamentales y que en las fórmulas, para desarrollar las fórmulas solamente necesitamos la mitad, es decir, 2 de esos datos, ¿sí? Con tener apenas 2 de los datos ya podemos desarrollar y terminar de calcular el resto del triángulo. Entonces vamos a ver las diferentes situaciones que se presentan y cómo se aplica cada una de estas fórmulas y cómo son sus respectivos despejes. Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces aquí tenemos este caso de este triángulo rectángulo en el cual nos dicen que tenemos la hipotenusa y tenemos este ángulo de aquí y nos piden hallar como incógnita este lado de acá. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los lados, ¿cierto? Nos están dando este lado que es la hipotenusa y tenemos el ángulo acá. Obviamente al estar el ángulo de este lado, esta línea que es la opuesta al ángulo, efectivamente este vendría siendo nuestro cateto opuesto. Entonces como nos piden hallar el cateto opuesto, entonces tenemos que dirigirnos a las fórmulas y si vemos las fórmulas, la que tiene la hipotenusa y tiene el cateto opuesto es la fórmula del seno, ¿cierto? Esta que tenemos aquí, la cual nos dice que el seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. Aquí tenemos la fórmula, pero nos piden hallar es el opuesto. De aquí esta fórmula la tenemos que despejar, que es otra de las cosas que tienen que también aprender y memorizarse. Como tenemos que hallar es el opuesto al pasar para acá, como el opuesto está siendo dividido por la hipotenusa, el seno de alfa al pasar para acá, para que el opuesto pase para acá y así despejar la fórmula, entonces la hipotenusa va a multiplicar el seno de alfa. Entonces si vemos la fórmula despejada, entonces nos quedaría el opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de alfa. Al resolver nos va a dar lo que vendría valiendo la hipotenusa, el cateto opuesto. Aquí tenemos otra situación, otro triángulo rectángulo, en donde en este caso ya nos dan nuevamente la hipotenusa, nos vuelven a dar este ángulo de acá, pero entonces la incógnita ya vendría siendo el cateto que está al lado del ángulo, ¿cierto? El cateto que forma el ángulo con la hipotenusa. Acuérdense que el cateto que forma el ángulo con la hipotenusa se le conoce como cateto adyacente, ¿sí? Entonces, como es el cateto adyacente y tenemos en los datos los grados y una hipotenusa, entonces utilizamos obviamente la fórmula del coseno, que es la que tiene esos dos datos, ¿cierto? Entonces, la fórmula del coseno dice que es coseno de alfa es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. En este caso nuevamente necesitamos hallar el adyacente y el adyacente debe pasar para acá, debemos de despejar la fórmula, aplica lo mismo que para la que vimos anteriormente. El cateto adyacente estar siendo dividido por la hipotenusa, eso significa que el coseno de alfa al pasar para acá va a ser multiplicado por la hipotenusa. Entonces nos queda que adyacente es igual a hipotenusa por el coseno de alfa. Y al resolver esto en una calculadora nos va a dar el cateto adyacente. Aquí tenemos otra situación, otro triángulo rectángulo, en donde aquí ya lo que nos piden hallar es la hipotenusa, ¿cierto? Nos piden la hipotenusa y entre los dos datos que nos dan los grados y nos dan el cateto que forma ese grado con la hipotenusa, es decir, que nos están dando el cateto adyacente, ¿cierto? Al ángulo. O nuevamente, si miramos la fórmula, la única fórmula donde está el cateto adyacente y la hipotenusa es el coseno, ¿cierto? La fórmula del coseno, la que nos dice que coseno de alfa es igual a adyacente sobre hipotenusa. En este caso, como la que necesitamos hallar es la hipotenusa y la hipotenusa está dividiendo, la hipotenusa al pasar para acá, el coseno de alfa va a dividir el cateto adyacente. Simplemente se intercambian de posiciones, pero la fórmula acá no cambia, sigue siendo una división. Entonces que nos queda así, la hipotenusa es igual al cateto adyacente sobre el coseno de alfa. Hacemos esto en una calculadora y resolveríamos la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Bueno, acá tenemos otra situación, otro triángulo rectángulo en el cual ya aquí nuevamente nos piden hallar la hipotenusa, pero aquí el dato cambia porque ya el dato que nos dan o el lado que nos dan vendría siendo el
cateto opuesto al ángulo, ¿cierto? Vendría siendo el cateto opuesto al ángulo. Y si miramos las fórmulas de la trigonometría, la única que tiene la hipotenusa y el opuesto, obviamente, es la del seno, ¿cierto? Entonces, seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. Como necesitamos hallar la hipotenusa al pasar para acá, el seno de alfa queda dividiendo el opuesto. Entonces nos quedaría que la hipotenusa es igual a cateto opuesto sobre el seno de alfa. Hacemos una calculadora y nos va a dar la hipotenusa de este triángulo. Acá tenemos otra situación, otro triángulo rectángulo, en donde nos dan el cateto opuesto al ángulo y nos dan el cateto adyacente al ángulo, ¿cierto? Y aquí la incógnita es precisamente este ángulo de aquí. Entonces nos dan los dos catetos y nos piden el ángulo. Y si miramos la fórmula de la trigonometría, la que tiene estos dos datos es precisamente la tangente, ¿cierto? Entonces la que nos dice que tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente. En este caso, como necesitamos hallar es el ángulo, es decir, alfa, ¿sí? Este alfa que está aquí, significa que esta tangente hay que despejarla, hay que pasarla para acá, para esta fórmula, para que quede solo el ángulo, ¿cierto? Alfa. En este caso, cuando las funciones trigonométricas pasan para el lado derecho, pasan las inversas de cada una de ellas. Esto aplica para todas las funciones, tanto para el seno como para el coseno y la tangente, ¿cierto? En este caso, y eso siempre va a aplicar, que cuando necesitemos despejar la función hacia acá es porque siempre vamos a necesitar hallar el ángulo. Siempre que las funciones trigonométricas se despejan hacia la derecha es porque la incógnita siempre va a ser el ángulo. Entonces en este caso nos viene quedando así, que alfa es igual a la tangente menos 1, que es la inversa de la tangente, ¿cierto? Tangente menos 1, entre paréntesis, la división del cateto opuesto sobre el adyacente, porque esta formulita inicialmente no se modifica. Lo único que despejamos es la función, ¿cierto? Entonces, hacemos esto en una calculadora y el resultado nos va a dar el ángulo que forman estos dos catetos que se encuentran en un ángulo recto, porque obviamente estamos resolviendo triángulos rectángulos. Aquí tenemos otra situación en donde también necesitamos hallar el ángulo que forma el cateto con la hipotenusa, ¿cierto? En este caso vendría siendo el cateto adyacente. En este caso, las dos funciones que manejan estos dos datos, obviamente es la función del coseno, ¿cierto? Me dice que el coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, nuevamente necesitamos despejar que nos quede el alfa, es decir, que el coseno al pasar para acá va a pasar la inversa del coseno, entonces nos va a quedar exactamente igual a la fórmula anterior. Entonces nos dice que es alfa es igual al coseno de lo menos 1, entre paréntesis, esta división, ¿sí? Que no cambia. Hacemos esto en la calculadora y nos va a dar el ángulo que va a formar ese triángulo rectángulo. Aquí tenemos otro triángulo rectángulo también con la misma situación, en donde, bueno, aquí nos piden el cateto opuesto, perdón, aquí nos piden el cateto opuesto, nos dan el ángulo y la hipotenusa. Volvemos otra vez a las funciones trigonométricas y nos va a dar que obviamente es con la función del seno, ¿cierto? Donde tenemos que seno de alfa igual al opuesto sobre hipotenusa y obviamente al necesitar el opuesto, el seno de alfa pues va a ser multiplicado por la hipotenusa. Aquí tenemos el resultado de ese triángulo. Acá tenemos otro triángulo rectángulo en donde nuevamente acá también la incógnita vendría siendo el cateto opuesto al ángulo, ¿cierto? Pero ya en este caso nos dan, los dos datos que nos dan es el ángulo y el cateto que forma ese ángulo con la hipotenusa, es decir, el ángulo adyacente. Si miramos las funciones trigonométricas, vamos a ver que la única que tiene el adyacente y el opuesto, obviamente es la tangente, ¿cierto? Nos dice que tangente de alfa es igual al opuesto sobre el adyacente. En este caso, como necesitamos hallar el opuesto al pasar para acá, como está siendo dividido por el cateto adyacente, al pasar para acá, la tangente de alfa va a ser multiplicada por el adyacente. Entonces, opuesto es igual al cateto adyacente por la tangente de alfa. Resolvemos esto en una calculadora y nos va a dar el cateto opuesto. Aquí tenemos otro triángulo rectángulo, en donde aquí la incógnita es el ángulo, ¿sí? Que forma esta hipotenusa. Y el cateto opuesto a ese ángulo, que en este caso obviamente vendría siendo el cateto opuesto. Volvemos a ver en las funciones trigonométricas donde nos apliquen estos dos datos.
y obviamente nos va a dar que es la función del seno, que nos dice que seno es igual, el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como necesitamos hallar es el ángulo, es decir, alfa, el seno, obviamente al pasar para acá, para despejar la fórmula, va a pasar la inversa del seno. Entonces nos va a quedar que alfa es igual a seno a la menos 1, entre paréntesis, la división, que esa formulita si no cambia. Se hace y nos va a dar el ángulo de ese triángulo. Aquí tenemos otra situación en donde nos piden hallar el cateto que forma el ángulo, obviamente con la hipotenusa. Eso significa que el cateto que nos están pidiendo aquí vendría siendo el cateto adyacente al ángulo. Y nos dan el opuesto. Si miramos las fórmulas, las fórmulas de la trigonometría, la única que tiene estos dos datos, es decir, el cateto opuesto y el cateto adyacente, efectivamente es la tangente de alfa, la que nos dice que es igual a opuesto sobre adyacente. En este caso, como necesitamos hallar ese el adyacente que está dividiendo el opuesto al pasar para acá, la tangente de alfa va a dividir el opuesto. Aquí simplemente se intercambian de posiciones, pero la fórmula de la división no cambia. Entonces vendría siendo cateto adyacente igual a opuesto sobre la tangente de alfa. Hacemos una calculadora y nos va a dar el cateto adyacente. Bueno, ya después de haber visto todas las situaciones que se pueden presentar para poder resolver el triángulo con las funciones trigonométricas, entonces ahora sí vamos a mirar ejercicios puntuales. En donde aquí tenemos este triángulo rectángulo en donde nos dan este cateto de aquí que dice 9, ¿cierto? Y nos muestran el ángulo opuesto a este cateto y nos dicen que es de 25 grados. Y la incógnita nos dicen que es h. Es decir, que nos están pidiendo que hallemos la hipotenusa de este triángulo. Nuevamente al tener estos dos datos a hallar, si tenemos el opuesto y la hipotenusa, obviamente mirando en las funciones trigonométricas, la que se aplicaría sería la del seno, la que nos dice que seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Como estamos hallar la hipotenusa que está aquí, al pasar para acá, el seno de alfa va a dividir el opuesto, entonces nos va a quedar que h es igual, ya sabemos que el opuesto vendría siendo 9, aquí tenemos, dividido el seno de 25 grados. Aquí está seno de 25. Hacemos esto en una calculadora y nos va a dar que es 21.3. Aquí tenemos otro ejemplo, otro triángulo, en donde en este caso, nos dan la hipotenusa que es 25 y nos dicen que tiene un ángulo de 30 grados y nos piden el cateto que forma el ángulo con la hipotenusa, es decir, que nos están pidiendo hallar el cateto adyacente al ángulo. Si miramos la fórmula de la trigonometría, los que tienen estos dos datos efectivamente es la del coseno, la que nos dice que coseno de alfa es igual a adyacente sobre hipotenusa. Como nos piden hallar el adyacente, es decir, que el adyacente al pasar para acá, como está siendo dividido, en este caso la hipotenusa pasaría a multiplicar el coseno de alfa. Entonces nos quedaría así, adyacente es igual a 25, que es la hipotenusa, ¿cierto? Por el coseno de 30 grados. Hacemos esto en la calculadora y nos va a dar que es 21.6. Aquí tenemos otro ejercicio, donde en este caso, en este triángulo rectángulo, nos dan la hipotenusa, ¿cierto? 25. Y el ángulo que forma este cateto vendría siendo 21.6. En este caso lo que nos piden hallar es el ángulo, ¿cierto? Si miramos otras funciones trigonométricas, las que nos den estos dos datos, la hipotenusa y el cateto adyacente, efectivamente es la función de coseno, la que nos dice que coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Como necesitamos despejar alfa, el coseno que está aquí al pasar para acá pasa a la inversa. Entonces alfa es igual al coseno a la menos 1, entre paréntesis, la adyacente que vendría siendo 21.6 dividido la hipotenusa que vendría siendo 25. Hacemos eso en la calculadora y nos va a dar que el ángulo es de 30 grados. Si miramos es el mismo triángulo que tenemos acá. Acá ahí nos dio exactamente los grados. Y tenemos el mismo triángulo, pero ya en este caso nos dan el cateto adyacente al ángulo, ¿cierto? El ángulo de 30 grados y nos piden hallar el cateto opuesto al ángulo. Si miramos eso en las funciones trigonométricas, el que tenga el cateto adyacente y el cateto opuesto, efectivamente es la función de la tangente, la que nos dice que tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente. Como necesitamos hallar el opuesto,
El opuesto al pasar para acá, al estar siendo dividido por el cateto adyacente, la tangente de alfa va a ser multiplicada por el adyacente. Entonces nos queda opuesto es igual al cateto adyacente, en este caso es 21.6, por la tangente de los grados, que es 30, ¿cierto? Eso hacemos una calculadora y nos va a dar que el cateto opuesto vendría siendo 12.5. Y finalmente tenemos esta otra situación en donde tenemos los dos catetos y nos piden hallar el ángulo. En este caso, como el ángulo que nos piden hallar está, el cateto que está al lado de este ángulo es 12.5, significa que este vendría siendo el cateto adyacente y este que está acá, que es de 21.6, vendría siendo el cateto opuesto al ángulo. Si miramos en las fórmulas de la trigonometría, nos vamos a dar cuenta que el que tiene el opuesto y el adyacente, que tiene el adyacente y el opuesto, efectivamente es la función de la tangente. De tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente. Como nos piden hallar es el ángulo, es decir, alfa, nos toca despejar tangente. Al pasar para acá, la tangente va a pasar la inversa de ella. Entonces nos va a quedar que alfa es igual a la tangente menos 1, la inversa de la tangente, ¿cierto? Entre paréntesis la división entre los dos catetos, que eso sí no cambia. El cateto opuesto es 21.6 y el cateto adyacente es 12.5. Hacemos una calculadora y efectivamente nos va a dar que es 60 grados. Ya para un próximo video ya vamos a ver y vamos a resolver estos mismos triángulos rectángulos, pero ya simplificándolo con la calculadora científica, ¿sí? En donde vamos a ver varias funciones que la calculadora científica tiene, que nos facilitan y nos simplifican resolver un triángulo rectángulo, como es la función de polares y también la función de rect, que nos van a ayudar para calcular inclusive varios catetos, ángulos, hipotenusas en una sola aplicación, lo que nos va a facilitar mucho el poder resolver más breve un triángulo y no tener que utilizar cada una de las funciones trigonométricas para resolverlo como acabamos de hacer ahora. Eso lo vamos a ver en un próximo video. Y para una tercera entrega de este tema ya vamos a ver y vamos a resolver los triángulos que no son rectángulos, es decir, los triángulos escalenos, ¿sí? Y ahí vamos a entrar a ver todo el tema de los teoremas, tanto el teorema del seno como el teorema del coseno, para resolver esos triángulos que también son importantes y que obviamente en esta rama del soldador armador y pailero pues utilizamos para poder resolver también varios de esos desarrollos y poderlos obviamente desarrollar también. Entonces, bueno amigos, para un próximo video estaremos pendientes entonces de estos otros temas. Hasta la próxima.